Todo despertar comienza cuando una certeza se rompe. Los seres humanos damos por sentado que todo lo que pensamos y creemos es una certeza, pero cuando llega un momento en el que nuestra conciencia está lista y preparada para cuestionarlo todo, te das cuenta que todas esas certezas no eran nada, no servían de nada. Alguien más las formuló para que tú las creyeras. No por maldad, lo hacían nuestros padres, lo hacía la sociedad, lo hacían en la escuela, las religiones. Sin embargo, nuestra falta de cuestionamiento es lo que nos lleva a actuar pues igual que los demás, como si fuéramos borregos. Estamos persiguiendo objetivos, estamos creyendo cosas, y todo esto no viene de nosotros, viene de lo que alguien más infundió en nosotros para creer que la mecánica del juego humano era así, simplemente avanzar sin dirección, sin ver hacia dónde, sin ver hacia qué, y cumpliendo objetivos que no son tuyos. Pero cuando llega el momento en el que tu alma está lista y preparada para vivir un despertar, entonces empiezas a cuestionar absolutamente todo, hasta lo más simple, lo más tonto. Empiezas a preguntarte qué es, para qué sirve, de dónde sale, por qué lo tienes en tu mente, para qué está en este plano. Absolutamente todo, aunque parezcan tonterías. Y es ahí cuando te das cuenta que tu alma ya no es la misma que antes. Ahí es cuando vas a empezar a darte cuenta que estás viviendo un proceso de despertar. Y para mí, esta creencia absoluta que de pronto se rompió fue la creencia de Dios. Y fue un momento muy difícil en mi vida. Tal vez se me va a hacer muy complicado poder compartir realmente lo que pasó en mi vida y de cómo me apropio nuevamente y reestructuro todo respecto a Dios, porque es algo muy difícil y es una experiencia que cada quien de manera individual tiene que vivir. Pero yo quiero contarlo porque en su momento, cuando yo vivo un despertar, yo quería entender con precisión qué cosa era Dios, porque era algo que estaba totalmente desbaratado en mi mente. Yo lo había desbaratado porque necesitaba entenderlo desde cero. Fue algo muy difícil, primero que nada, encontrar respuestas, y segundo, formular nuevamente pensamientos nuevos con lógica para poder meterlos a mi cabeza y tener nuevamente paz y tranquilidad, porque no la tenía en ese momento. Para esto quiero contar que antes, muchos años antes de vivir un despertar, yo pertenecía a la Iglesia Católica, era una persona muy comprometida con mis creencias. Desde los 17 años hasta aproximadamente los 22 años me fui de misiones a un poblado muy alejado de la ciudad, donde la gente vivía pobreza extrema, y cada año nos íbamos a vivir con ellos la experiencia de la Semana Santa, la semana más importante en la Iglesia Católica. Yo iba a aprender muchísimo de toda esa gente que no tenía nada que dar y nos daban absolutamente todo. Sin embargo, ahí descubrí que aquello que yo creía que tenía tanta certeza en creer que era Dios, ahí fui a descubrir que no sabía absolutamente nada de Dios, por más doctrinas que había yo estudiado, esos conocimientos teóricos que te adoctrinan a creer sin que los tengas que cuestionar. Y ese era el mensaje que a mí me tocaba llevar a ese poblado. A mí me tocaba trabajar con los jóvenes y un chico de nombre Román, que era parte de los jóvenes del poblado, pero era el único. Él y su banda de amigos, que eran como 5, eran los únicos que no asistían a las pláticas de los jóvenes, esas que yo impartía. Y un día quise entender por qué Román no asistía a las pláticas. Aproveché un día que lo vi solo, me acerqué a él a preguntarle por qué no se acercaba a nosotros cuando nos veía llegar. Y él me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Él me dijo: yo no creo en Dios. ¿Tú sí?, me preguntó. Y le dije: claro, para eso vengo aquí, para hablarles de Dios. A ver, dime, ¿qué es Dios? En ese momento yo tenía la certeza de quién era Dios, y yo sentí que le iba a poder dar una respuesta muy rápida, muy fácil. Bueno, en mi mente estaba estructurado que era el Creador, que era el Todopoderoso, que era el Creador de todo, del todo, pero no pude en ese momento articular una sola frase para poder decirle a Román, porque yo sabía que decirle es el Creador de todo era absurdo, aunque realmente
esa era la respuesta correcta. Pero yo decía, bueno, él tiene la certeza de que Dios no existe. Y si yo le doy esta respuesta, él va a decir que qué respuesta tan absurda. Te estoy pidiendo algo más profundo, no que me digas que es el creador. Se entiende que eso todos lo sabemos, pero ¿dónde empieza el inicio de Dios? ¿Qué hace que Dios surja y quiera crear todo lo creado? ¿De dónde viene todo esto? Y ahí fue donde me paralicé, porque yo dije, en mi mente estaba la respuesta, pero en mi corazón no. Yo me entendía desde otro lugar más, desde el que me habían contado que era Dios. Más allá, no había entendimiento para mí de lo que era Dios. Entonces, recuerdo que Román tiró su cigarro, se puso la gorra hacia atrás y me dijo, lo sabía que ni tú sabes lo que es Dios. Nada más piensa, me dijo, que si un Dios como el que tú crees existiera, no haría que hubiera tanta pobreza en este lugar donde vivo. Entonces caminó, se alejó, me dejó ahí parada, tratando de querer detenerlo, tratando de entender todo, tratando de articular lo que había pasado mentalmente, y no podía hacer nada. Estaba paralizada, me sentí derrotada, sentí que quería regresar corriendo a mi casa, y estábamos, creo que en el día 3 de las misiones. Yo quería despedazarme en ese momento y desintegrarme, porque sabía que lo que había pasado ahí iba a marcar mi vida para siempre. Sin embargo, después de algunos días de recordar este momento, de no poder descifrar una respuesta para Román, no la tenía. En ese momento tenía aproximadamente 20 años y nunca me había puesto a pensar en nada profundo. Solo todos mis actos eran mecánicos, como la mayoría de la gente vivimos mecanizadamente en piloto automático. Y esta historia quedó ahí, en lo profundo de mis recuerdos. Muy pocas veces la vi aparecer como un pensamiento que me llevara a algo, pero muchos años después me toca vivir un despertar. Y en este proceso de despertar, que es cuando surgen preguntas profundas en la vida de una persona, ese día que yo me despierto con estas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y qué es Dios? Ahí, ese día, me volví a acordar de Román después de tantos años de no recordarlo. Habían pasado alrededor de 25 años de ese evento. Y cuando me viene esta pregunta de ¿qué es Dios? Y que necesitaba tener una respuesta, recordé a ese gran maestro que fue Román. Recordé esa gran pregunta que me hizo Román: ¿qué es Dios? Él tenía en su ser esa necesidad de entenderlo, como yo tenía esa necesidad de entenderlo en el momento que estaba viviendo ese despertar. Pero yo no lo comprendí. Yo no comprendí la historia de Román, no comprendí esa necesidad, porque yo no estaba en ese mismo proceso. Por eso hoy logro entender que no todos podemos vivir un proceso de despertar al mismo tiempo. Y cuando tú vives un proceso de despertar y quieres que los demás se sintonicen en este entendimiento, no lo vas a lograr. Porque si su alma no está preparada, si su nivel de evolución álmico no está listo para entender las cosas desde otro lugar, ni con las preguntas más grandes, ni con la explicación más profunda, no lo van a llegar a entender. Por eso, interiorizar que cada quien tiene su proceso fue algo muy importante para mí. Pero más importante todavía fue la profundidad con la que quería entender qué era Dios. Eso era algo que ya me había entrado en el alma. Y yo sé que todo proceso que estás viviendo tiene una razón de ser. Para mí, esa pregunta a profundidad, en ese entonces cuando Román me la preguntó, hubiera sido algo muy difícil, porque la religión nos infunde miedo, un miedo a pensar más allá de lo que debemos de pensar. Si tú hoy dices que crees en Dios, tienes que entender qué es Dios primero que nada, porque además no puedes decir que crees en Dios, no puedes decir que crees en Dios, porque la palabra creer
tiene una entonación de duda. No puedes decir que crees en Dios cuando tienes la certeza de que Dios existe. Y estoy mencionando la palabra Dios por hablar de la energía de la creación. Y eso es otra de las cosas que tenemos que estructurar cuando decimos que Dios es parte de nuestra vida, porque a veces lo estamos creyendo desde esta certeza de que Dios es antropomórfico, tiene una forma muy parecida a la nuestra, que podría ser que sí, pero podría ser que no, y no importa si es sí o es no. Eso pasa a un segundo plano cuando estás hablando de algo tan importante como la creación, como la fuerza divina de la creación. Así que si tú eres una persona creyente, mejor no utilices la frase creo en Dios. Mejor di yo vivo a Dios, yo sé que Dios existe. Y esto te vas a ir dando cuenta cuando investigues, cuando leas, cuando profundices, cuando medites, cuando empieces esa conexión profunda con algo superior, que ya no va a tener la explicación como la que la religión nos dice, que es creer desde un lugar, desde una forma, con un sistema, y todo tiene que ser tan específico. Hoy puedo decir que una de las experiencias más complicadas de mi vida fue el día en que dije, a partir de hoy dejo de creer en Dios. Y fue la decisión más difícil de mi vida, porque fue una etapa en la que yo necesitaba desprenderme de la creencia de Dios, porque necesitaba reestructurar nuevamente todo. La creencia de que algo superior existe, para mí ya no es una creencia, es una vivencia. Yo lo tuve que experimentar. Tenemos que quitarnos el miedo y tenemos que atrevernos a buscar hasta por debajo de las piedras las respuestas que ahora nos entren como grandes preguntas. Tenemos que encontrarlas, porque cuando no lo haces es cuando seguimos girando en esa rueda del samsara de la que hablan los hinduistas, esa rueda que no tiene principio ni fin, ni llega a ningún lado. Solo estás caminando sin pensar, sin entender, sin tratar de ir ahí a lo profundo. Y cuando vas ahí a lo profundo, te aseguro que vas a encontrar las respuestas, te lo aseguro. Van a haber métodos, se te va a presentar un libro, vas a ver un video, te vas a topar con un maestro, que eso es maravilloso y te va a suceder, lo vas a ver. Y todo se va a ir armando para que vayas entendiendo, pero eso es solamente cuestión de querer. Cuando tú no quieres, nunca vas a ver ninguna señal, ningún movimiento en tu vida, no lo vas a ver. Necesitas abrirte a la idea de que quieres entender eso que realmente está pasando dentro de ti, ese volcán que está estallando y que necesita ser atendido con respuestas. Hoy me siento completamente tranquila de lo que creo, de lo que sé, cosa que nunca había experimentado en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque esas creencias son mías. Esas creencias yo las encontré, fueron respuestas que yo busqué, que yo pedí y que finalmente se me fueron dando. Gracias a eso hoy tengo una tranquilidad totalmente diferente a la que alguna vez experimenté. Atrévete a hacerlo, atrévete. Hoy es el día para empezar a cuestionarte todo. Aprópiate de tu despertar. Vas a vivir cosas maravillosas. Saludos y nos vemos en un próximo video.